La clase anterior estuvimos viendo, ¿no es cierto?, las características de los movimientos. Después vimos movimiento uniforme, que ocurre en línea recta y no hay variación de velocidad. Y el día de hoy nos corresponde ver movimiento rectilíneo uniforme acelerado o variado, ¿ya? También está el movimiento rectilíneo retardado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para que ustedes entiendan desde ahora de qué se trata? Cuando yo hablo de movimiento rectilíneo uniforme acelerado o variado es cuando yo voy haciendo cambios en el aumento de la velocidad. Voy aumentando, cambiando, voy cada vez, ¿no es cierto?, con mayor velocidad en el vehículo y eso significa que aumenta la aceleración. Pero cuando llega un momento en que yo debo frenar o disminuir la velocidad porque en el camino me dice que debo llevar otra velocidad que es menor a la que estoy llevando en ese minuto, entonces tengo que bajarla y ahí ocurre un movimiento rectilíneo retardado. O sea, empieza a disminuir la velocidad, por lo tanto disminuye la aceleración y llega un momento que cuando a veces nos detenemos frente a un semáforo, llega a ser 0. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y también cómo lo podríamos graficar. El objetivo de la clase es conocer las características del movimiento rectilíneo uniforme acelerado y movimiento rectilíneo uniforme retardado, que esas serían las siglas que usaríamos, ¿no es cierto?, para no escribir todo completito. MRUA o MRUR, respectivamente, acelerado y retardado. Los movimientos con aceleración constante, ahí están los dos tipos, ¿no es cierto? El acelerado nos dice que va aumentando de manera uniforme su velocidad y los vectores de velocidad y de la aceleración irían en el mismo sentido y dirección, porque vamos avanzando y va aumentando. En cambio, el movimiento rectilíneo uniforme retardado es aquel el que va disminuyendo de manera uniforme su velocidad, pero eso no significa que el vehículo empieza a retroceder. Yo disminuyo la velocidad, pero sigo avanzando en una dirección y un sentido. En cambio, la aceleración, esa va disminuyendo y va hacia atrás. O sea, como va disminuyendo, el vector tiene que ir en la otra dirección y sentido para indicarme que la aceleración está disminuyendo. No así en un vehículo con velocidad porque solo está disminuyendo la velocidad, pero el vehículo sigue avanzando hasta que se pueda detener. Esas son las diferencias en cuanto a los vectores de una con la otra. En uniforme acelerado, velocidad y aceleración iguales vectores con la misma dirección, que es esto, la posición de la línea de la flecha horizontal, y el sentido lo indica la punta de la flecha. En cambio, en el movimiento rectilíneo retardado, la posición de la flecha sigue siendo horizontal, por lo tanto llevan la misma dirección, pero sentidos contrarios. En relación a la rapidez media, que es el promedio que se saca entre las velocidades, por ejemplo, aquí yo tengo que identificar en el delta D la diferencia de las distancias. Siempre se pone primero la distancia final menos la distancia inicial, y esto va dividido también por la diferencia de tiempos, en donde se pone primero el tiempo final y luego el tiempo inicial y se restan. Y después, ¿no es cierto?, podemos calcular esa rapidez media. Entonces, ¿qué dice sobre la rapidez media? Es cuando el tiempo, delta t, se demora un objeto en recorrer una determinada trayectoria que sería delta d, desde donde partió hasta donde llegó y el tiempo que tomamos mientras recorría esa distancia. Las unidades de medida según el sistema internacional es metro segundo. Es una magnitud escalar porque no me da la dirección ni el sentido, sino que solamente un valor y la unidad. Y este valor es un promedio que se puede calcular, ¿no es cierto?, de
entre lo que avanzó y el tiempo que demoró en avanzar, y siempre el resultado va a ser positivo. Y acá, ¿no es cierto?, en el vehículo tenemos el aparato, por un lado, donde me va viendo las revoluciones, en donde no me debo pasar por minuto, y acá me está viendo la velocidad, por lo tanto, este sería el velocímetro. Pero en realidad, cuando uno habla de velocidad, ahí debería decirme la dirección y el sentido, y como solamente nos da un valor junto a su unidad, este debería llamarse rapidímetro y no velocímetro, ¿ya? Porque no nos está indicando lo que es la dirección y el sentido. Pero obviamente se entiende porque suena raro y ya estamos acostumbrados a decirle ese nombre, ¿no es cierto?, el velocímetro. Pero si yo aplicara los conceptos de física, estaría mal aplicado el concepto aquí en este aparato. Ejemplo de rapidez media. La rapidez media, por ejemplo, este vehículo que justo va tomando una curva, y cuando se toma una curva, chiquillos y chiquillas, ¿se acelera, se aumenta la velocidad o se disminuye? Cuando tomamos una curva. Se disminuye. Se disminuye. Por lo tanto, yo no puedo decir, ¿no es cierto?, que este vehículo durante todo el tiempo de su recorrido anduvo a una misma velocidad, sobre todo si tiene que tomar curvas en donde va a tener que disminuir su velocidad. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de rapidez media, en donde yo tengo que considerar la velocidad inicial con la velocidad final. En este caso nos daría negativo porque tuvimos que disminuir la velocidad. El tiempo que transcurrió, cuando no tenemos un tiempo inicial que nos haya dado y nos dice el tiempo transcurrido hasta donde va ese vehículo, lo tomamos solo con el número 5, que sería el valor en horas. Aquí nos está dando los valores en kilómetros horas, por lo tanto la unidad de tiempo tiene que ser en horas, la distancia tendría que ser en kilómetros, pero también esta unidad yo la puedo convertir a metros por segundo. Entonces, en una curva vamos a disminuir la velocidad. Por lo tanto, chiquillos, este sería un movimiento rectilíneo acelerado o un movimiento rectilíneo retardado. Acelerado. Vengo con una velocidad Retardado. y la tengo que disminuir. Retardado. Retardado, porque estoy disminuyendo la velocidad en un determinado tiempo. Entonces va a ir fluctuando la velocidad. Cuando fluctúa y disminuye, significa retardado. Cuando sigo aumentando la velocidad, significa acelerado. Entonces ahí nos dice que durante esas 5 horas de recorrido pudo haber ido a 40 kilómetros hora, luego en algunos tramos haber bajado a 30 kilómetros hora y en otros tramos haber subido a 60 kilómetros hora. Por lo tanto, nos lleva a una velocidad constante durante todo ese tiempo, y por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y también hay uniforme retardado. O sea, se van dando los dos tipos de movimiento durante todo el recorrido. No es uno solo, no es todo el rato acelerado. Puede haber acelerados y retardados, porque hay que disminuir, porque nos encontramos con un semáforo, porque nos encontramos con algún peaje, entonces en algún momento incluso tenemos que detenernos. O a veces, ¿no es cierto?, si son distancias muy largas, nos detenemos para poder descansar o consumir algún tipo de alimento. Entonces todo el rato se está fluctuando y estamos pasando por los dos tipos de movimientos. Si el cambio de rapidez que experimenta el automóvil es uniforme, se puede afirmar que la rapidez media es, y aquí tenemos la fórmula. Como aquí no hay cambios, los tramos fueron los mismos, el tiempo fue aumentando de 1 segundo, yo puedo sacar la media de la velocidad. ¿Cómo saco la media de la velocidad? Tengo que sumar las velocidades y lo divido de 2 cuando es 2 velocidades, ¿no es cierto? Y ahí hago después el otro cálculo para la otra. Pero eso significa sacar una media, que lo voy a dividir por 2 porque estoy sacando la suma entre la velocidad inicial y la velocidad final dividida por 2. Aquí no estoy trabajando con
distancia-tiempo, estoy trabajando con velocidades dividido por 2 para poder sacar la media. Esta se puede trabajar en kilómetros hora o en metros por segundo. ¿Se entiende la fórmula de velocidad media o rapidez media? Sí, profe. Ya, este cálculo siempre lo voy a hacer cuando el vehículo va avanzando las mismas distancias en un mismo determinado tiempo. Significa que si yo lo calculo acá, tiene que darme el mismo resultado en este tramo y en este tramo, a pesar, ¿no es cierto?, de que los segundos van avanzando. Tengo que llegar siempre a los mismos resultados porque avanza un segundo o en un segundo avanza 8 metros, después en el otro segundo nuevamente 8 metros. Y ahí yo tengo que sacar la media de la velocidad. La velocidad media, ¿no es cierto?, también se puede sacar con la diferencia de las distancias, distancia final menos distancia inicial, tiempo final menos tiempo inicial, porque está indicando el cambio de posición que lleva en un determinado tiempo. Además, la velocidad nos va a indicar la dirección y el sentido del móvil que está en movimiento. Se trabaja en metros segundos porque es el sistema internacional. Es vectorial por el hecho de llevar, ¿no es cierto?, además de dar velocidades y tiempo, estoy diciendo desde dónde salió hacia dónde va. Estoy dando una dirección y un sentido. Los resultados pueden ser positivos o negativos según el desplazamiento que lleva este móvil o puede ser constante. Como yo debo trabajar en el sistema internacional, si a mí me dan el resultado en kilómetros hora, para poder pasar a metros segundos tengo que dividir por 3,6, ¿ya? Porque lo estoy pasando al sistema internacional. Entonces, que no se les olvide, cuando paso de unidad combinada, porque son los kilómetros y las horas, a mayor a una unidad combinada menor, tengo que dividir por 3,6. En cambio, cuando paso de una unidad menor combinada a una unidad mayor, tengo que multiplicar por 3,6. ¿Por qué 3,6? Porque estamos trabajando en kilómetros, que serían 1000 kilómetros, ¿no es cierto? Un kilómetro tiene 1000 metros, este kilómetro, y en la hora tiene los 3600 segundos. Entonces, ahí hago esa división y como resultado me va a dar 3,6 y por eso uso ese valor en vez de multiplicar por 3600 y dividir por 1000. Entonces, inmediatamente ya se calculó el valor, por lo tanto, de grande a pequeño divido, de pequeño a grande multiplico. Entonces, esta parte no se les tiene que olvidar. La semana anterior, cuando tenían que hacer el cálculo de velocidad y después llevarla a kilómetros hora, alguien aplicó esto, ya sin que se hubiese enseñado todavía, y lo que se pedía era que usted transformara los kilómetros, cómo se transformaban kilómetros a metros y cómo las horas se transformaban a segundos. Pero usó esta regla, ya no hizo la transformación que se le estaba pidiendo. Se adelantó a esto que ya nos hace simplificar un ejercicio. Importante entender que conozcamos cuándo está cambiando la velocidad, cómo la velocidad se compone de la rapidez, la dirección o cualquier cambio que va a suponer en sus velocidades, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando estamos en pistas de carreras y tenemos que tomar curvas. Entonces, la velocidad va a variar, por lo tanto, va a cambiar su rapidez y va a cambiar la dirección o puede cambiar, ¿no es cierto?, ambos. Y también, cuando un auto está tomando esta curva, no puede tomarla a la misma rapidez porque, ¿no es cierto?, es lo que pasa cuando hay accidentes, sobre todo en este tipo de carreras, porque no alcanzan a disminuir la velocidad
y no alcanzan a dominar el manubrio, ¿no es cierto? Y se salen de la pista, chocan con los costados, se vuelcan, porque están tomando a mucha velocidad una curva. Por ejemplo, si usted va en un vehículo y sabe que tiene que tomar una curva y usted viene en cuarta, no puede tomar la curva en cuarta porque va a perder el control del vehículo. Si lo hace en tercera, también puede perder el control del vehículo y lo tiene que hacer en segunda, o si disminuye mucho más en primera, pero ya en segundo, cuando baja segunda ya no hay riesgo. Sobre todo cuando son curvas muy cerradas, cuando son curvas más amplias, usted la puede tomar en tercera, pero nunca en cuarta o quinta, ¿ya? Entonces hay que hacer ese cambio para ir disminuyendo la velocidad de a poquitito, porque tampoco puede hacer un cambio de quinta a segundo de manera brusca, porque eso va a ser como que frenó el vehículo muy brusco y se puede también volcar. Entonces hay que ir de a poquitito, ir haciendo estos cambios. Obviamente estos vehículos que van a mucha velocidad en estas competencias tienen más cambios que hacer, y cuando no logran tomar bien la curva vienen los accidentes. Entonces hay que tomar ese tipo de precauciones. Aquí ya vienen, chiquillos, otras fórmulas para poder hacer los cálculos del movimiento rectilíneo uniforme acelerado o el movimiento rectilíneo uniforme retardado. No es tan simple, ¿no es cierto?, como antes, que veíamos la fórmula de rapidez y decíamos ya la velocidad va a ser igual, si hay diferencias de distancias recorridas, delta D dividido por delta T, o cuando la simplificábamos y decíamos la distancia dividida de su tiempo. Si yo quería calcular la distancia, despejaba la fórmula y me quedaba velocidad por tiempo. Si usted se fija ahora, para poder calcular distancia no me basta con hacer el cálculo de velocidad y tiempo, sino que también tengo que considerar la aceleración y llevar el tiempo al cuadrado y dividir ese resultado de 2. O multiplicar por 1 y luego dividir de 2. Usted sabe que al multiplicar por 1 se mantiene el valor y luego se divide de 2. Y tenemos que considerar la velocidad inicial. A veces, cuando la velocidad inicial es 0, 0 multiplicado por cualquier valor en el tiempo, supongamos 15 segundos, 30 segundos, siempre va a ser 0, así que esto inmediatamente se anula y no se considera y se trabaja con un medio a por t cuadrado. Pero cuando la velocidad inicial es 0, ¿qué significa? Estoy recién partiendo con el móvil. Es solo en ese caso. Cuando nos piden calcular la velocidad final del móvil, usted tiene que conocer la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo que llevaba, ¿no es cierto?, durante este recorrido. Si partió de 0, nuevamente la velocidad inicial se anula y nos queda que velocidad final solo es a por t, aceleración por tiempo. Pero cuando a mí me faltan datos, por ejemplo, desconozco el tiempo, tengo que usar esta otra fórmula porque me tienen que haber dado la distancia. Entonces aquí no se trabaja como en esta que va simple, sino que yo digo velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia. Lo mismo, si partimos de 0, se anula esto y nos queda que la velocidad final al cuadrado va a ser igual al doble de la aceleración por la distancia. Luego a este resultado, como la velocidad está al cuadrado, yo tengo que aplicar raíz cuadrada para poder dejarlo solo como velocidad final el resultado. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos teniendo otras fórmulas para este tipo de cálculos de movimientos con aceleración, acelerada o retardada.
y tenemos que identificar muy bien los datos cuando parte de cero, cuando ya llevaba una velocidad inicial, para ver si anulamos o no anulamos la primera parte. Entonces, aquí tenemos 3 ecuaciones diferentes, una para la distancia y 2 para velocidades finales, que va a depender de cuál usamos, dependiendo de qué datos nos está dando el ejercicio. Si me está dando velocidad inicial, me está dando aceleración y tiempo, ocupo la primera de velocidad. Si no me da tiempo, pero me dieron distancia, tengo que ocupar la de velocidad final al cuadrado. Esto, con la práctica, uno va aprendiendo y leyendo, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de ejercicios. Acá tenemos un ejemplo en donde este vehículo en algún momento iba con una velocidad inicial de 8 metros segundo y luego su velocidad aumentó a 20 metros por segundo. Y aquí yo puedo sacar la aceleración media. Entonces, para la aceleración media, pongo velocidad final, que serían 20 metros segundo, menos la velocidad inicial, que serían los 8 metros por segundo, y lo divido por las diferencias de tiempo. O sea, ¿en qué minuto tomaron esos tiempos? Obviamente no partió con tiempo cero porque ya el vehículo lleva una velocidad. Significa que ya transcurrió un tiempo, por lo tanto es distinto de cero. Y hasta cuando volvimos a tomar la otra velocidad. Entonces, ahí con el tiempo también se pone tiempo final menos tiempo inicial, y una vez que tenga esos resultados, usted puede sacar la aceleración media. Entonces, la aceleración media va a ser el cambio de la velocidad que lleva el móvil. Este cambio de velocidad puede ser en aumento o puede ser que disminuya en un determinado tiempo. La aceleración va a ser constante cuando la velocidad o la rapidez aumenta y disminuye con la misma frecuencia. Ya es uniforme. La aceleración media es un promedio cuando el movimiento no es uniforme en el tiempo. Significa que va cambiando. Iba en 8, después 20, bajó a 15, después subió a 22 y va cambiando todo el rato y no va de 8 a 20, de 20 a 8, de 8 a 20, de 20 a 8. Eso significaría que lleva una velocidad que aumenta con frecuencias uniformes o disminuye con frecuencia uniforme. En cambio, la otra, cuando voy registrando distintas velocidades, obviamente el tiempo va a ser distinto, porque mientras más distancia avance a una velocidad, menos tiempo voy a ocupar. Por ejemplo, en el mismo trecho, si un vehículo va a 40 metros segundo y en el mismo trecho otro vehículo lo hace a 60 metros segundo, los tiempos van a ser diferentes en ambos vehículos. En uno va a ser más tiempo y en el otro va a ser menor el tiempo. Entonces, todo va a depender de las velocidades que ocupemos para saber el tiempo que se está refiriendo a ese momento. ¿Qué otras características tiene la aceleración media? Que aquí los resultados podrían ser positivos o negativos y eso significa que está bien, no está mal. ¿Cuándo es positivo? Cuando va aumentando. ¿Cuándo es negativo? Cuando va disminuyendo las velocidades. Y también es una magnitud vectorial porque le podemos dar una dirección y un sentido, y las unidades que se trabajan en aceleración son metros segundo al cuadrado. Entonces, la característica de este tipo de ejercicios es que yo voy a tener datos de velocidad en algún momento, datos de tiempo y datos de aceleración. Voy a tener velocidades iniciales y voy a tener velocidades finales. Cuando es velocidad, siempre la unidad es metros segundo o kilómetros hora. Cuando es aceleración, siempre va a ser metros segundo cuadrado. Por lo tanto, si los ejercicios me lo están dando en kilómetros hora, yo lo tengo que cambiar a metros segundo para que la aceleración me pueda dar en metros segundo cuadrado. Profesora,
¿Le puedo Dígame. hacer una consulta? Sí, por ¿Usted va a hacer supuesto. ejercicios de estos Sí, problemas? sí, ustedes Ya. saben que yo siempre hago ejercicio, primero explico la materia y después vamos viendo los ejercicios, pero siempre trabajo con ejemplos de ejercicio y después les dejo a ustedes para que puedan resolver otros, pero Ya, siempre gracias. los hacemos. Ya. Así que no se preocupe si piensa que en este minuto no está entendiendo nada, porque después ya con el ejercicio vamos aplicando. Pero sí tenemos que tener escritito o haberle sacado foto a las fórmulas, aunque yo al principio se las voy entregando y después usted, según los datos, tiene que ir descubriendo la fórmula. Aceleración, entonces, es una magnitud vectorial y nos va a indicar las variaciones de velocidad del móvil en un determinado tiempo o en el tiempo que va transcurriendo. ¿Cómo nos queda la fórmula? La aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo inicial menos, o sea, el tiempo final, y ahí me equivoqué, menos el tiempo inicial, para que ustedes hagan la corrección, ¿ya? Tiempo final menos tiempo inicial. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, si un movimiento del objeto comienza en un tiempo inicial igual a 0 segundos, entonces podemos considerar que el tiempo es igual a tiempo final y se tendrá. ¿Qué significa? No tengo para qué poner, ¿no es cierto?, que partió de 0 y que pasaron 20 segundos en todo el recorrido porque voy a decir 20 menos 0. Entonces simplemente lo dejo con el valor de la velocidad final cuando el tiempo inicial es 0. Pero si el tiempo inicial me dice que ya justo mido la velocidad cuando ya lleva 5 segundos de recorrido, entonces ahí ya no puedo dejar la totalidad del tiempo, sino que tengo que poner tiempo final menos tiempo inicial, porque no está partiendo de 0. Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula en donde debemos poner los datos. ¿Cuáles serían los datos en este caso? La velocidad final vale 20 metros segundo. La velocidad inicial, 10 metros segundo. Y el tiempo en que transcurrió este movimiento fue en 20 segundos. Entonces nos queda así. La aceleración va a ser igual a 20 metros segundo menos 10 metros segundo dividido por 20 segundos. Yo aquí no puedo llegar y dividir, tengo que primero hacer, ¿no es cierto?, esta resta. No escucho, no entiendo nada de lo que se está hablando. ¿Cómo no se escucha bien o no está entendiendo? No, yo escucho todo cortado, no se entiende lo que habla porque se me corta cada rato. Pucha, el problema ahí de internet. Entonces, a ver cómo lo puedo hacer para que pueda escuchar mejor. Aquí tengo los datos del ejercicio. Primero los tengo que identificar. Entonces, al identificarlos, yo digo que este dato es velocidad inicial y que este dato va a ser mi velocidad final. Una vez reconociendo los datos y que este va a ser, ¿no es cierto?, el tiempo que partió aquí de 0 y llegó acá a 20 segundos. Pero cuando empieza de 0, yo solamente dejo este valor. No tengo para qué decir 20 menos 0 y esto es igual al tiempo. Reemplazo en la fórmula. La fórmula me dice aceleración igual a velocidad final. ¿Cuánto vale la velocidad final? 20 metros segundo, porque acá lo dice. Menos la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 10 metros segundo. Y el tiempo que transcurrió en este proceso fueron 20 segundos. Entonces, primero tengo que resolver esto y luego dividir de 20 y me va a quedar así. ¿Por qué me da 0,5 metros segundo cuadrado? Porque 20 menos 10 es
10 dividido de 20. Me queda metro segundo y abajo me queda segundo. Entonces, segundo con segundo, segundo al cuadrado. 10 dividido de 20 me da 0,5 metro, segundo con segundo, segundo al cuadrado. Y de ahí sale este valor. Si usted está con la calculadora, lo puede hacer y va a llegar a este resultado. Si quiere sacar un pantallazo o copiarlo, entonces así se calcula la aceleración. ¿Alguna consulta, alguna duda? Yo Dígame. no he entendido nada. ¿De este ejemplo? Sí, nada. Yo tampoco entendí mucho, profesora. Ya vamos a borrar todo y vamos a volver a explicar. Déjeme ubicarme aquí con él. Ya, profe, porque igual no entendimos. Sí, no se preocupe si volvemos a explicar. Pero tenemos que borrar todo para hacerlo. Gracias, profe. Este es mi ejemplo 1 en donde quiero calcular la aceleración. Entonces, es cuando yo les digo, identifiquemos los datos. ¿Cómo yo puedo identificar los datos? Tengo que mirar mi fórmula. Mi fórmula tiene la letra A de aceleración, tiene BF, tiene BI, que es velocidad inicial, la otra velocidad final, y tiene T, que significa tiempo. Voy al ejercicio que acá en este caso no me lo redactan, sino que me muestran la imagen. Dice que parte desde acá hacia allá, y el tiempo que transcurre son 20 segundos. Por lo tanto, 20, ¿por qué sé yo que es tiempo? Porque dice segundo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale el tiempo? 20 segundos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 10 metros segundo. ¿Cuánto vale la velocidad final? 20 metros segundo. ¿Cuánto vale la aceleración? Lo desconozco. Es la incógnita. Entonces, esta es la fórmula que tengo que aplicar y voy a reemplazar los datos en mi fórmula. Y digo, la aceleración va a ser igual a ¿cuánto vale velocidad final? Miro en mis datos, ¿cuánto vale la velocidad final? 20 20 metros. 20 metros segundo. segundo. ¿Qué dice la fórmula? Menos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Miro los datos. 10 metros segundo. 10 metros Metros segundo. segundo. Según la fórmula, esto va dividido del tiempo transcurrido. ¿Cuánto vale el tiempo? 20 segundos. 20 segundos. Igual. 20 menos 10, ¿cuánto me da? 10. 10 metros segundo. Y lo tengo que dividir por el tiempo que vale 20 segundos. Primero con los números. 10 dividido de 20, ¿cuánto da? 1. 10 dividido de 20.
0,5. 0,5. 0,5 porque este es más pequeño que el 20. Si fuera 20 dividido de 10, ni siquiera me da 5, me da 2. Pero aquí sería lo mismo que decir un medio. Porque si yo le quito los 0 es un medio. Si divido un medio es 0,5. 10 dividido de 20 con calculadora para que usted se asegure de que su resultado va a estar bien es 0,5. Unidad de medida. ¿Qué tengo arriba? Metros. Segundo con segundo, segundo al cuadrado. Y ahí está el resultado que la aceleración es 0,5 metros segundo al cuadrado. ¿Queda más claro ahora? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Sí, si algo entendí ahora, un poco más. Ya, Sí, se entendió un poquito más. ya. Ahí vamos a ir haciendo otros ejercicios. Ahí van a salir los resultados. Acá tengo otro ejemplo. Ejemplo 2. Dice, si el automóvil cambia su rapidez desde una velocidad inicial de 55 metros segundo hasta una velocidad final de 15 metros segundos en un intervalo de 5 segundos, ¿cuál es el valor de la aceleración media? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero en un ejercicio? Empezar por el punto de Sacar inicio. los datos. Los datos, identificamos datos. Y los datos es según la fórmula, porque la fórmula de aceleración dice velocidad final menos velocidad inicial dividido de tiempo. Por lo tanto, mis datos tienen que ser aceleración, velocidad final, velocidad inicial, tiempo. Tiempo. Dice, un automóvil cambia su rapidez desde una velocidad inicial de 55 metros segundo, y aquí me está diciendo, es la velocidad inicial. Por lo tanto, voy a mis datos y digo que velocidad inicial es 55 metros segundo. Y dice que hasta que llega una velocidad final de 15 metros segundo, o sea, obviamente, mirando los resultados, disminuyó, cambió su rapidez. Entonces, la velocidad final es 15 metros segundo. En un intervalo de 5 segundos, como son segundos, ¿a qué corresponde este valor? El tiempo. Al tiempo. Entonces, acá digo 5 segundos. Y aquí me preguntan por la aceleración. Por lo tanto, mi aceleración es la incógnita. Reemplazo los datos. Aceleración igual. ¿Cuánto vale la velocidad final? 15 metros segundo. 15 metros segundo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 55 metros segundo. 55 metros segundo. ¿El valor del tiempo cuánto es? 5 segundos. 5 segundos. Ya. 15 menos 55, ¿cuánto nos da? 40. 40. 40. ¿Pero 40 positivo o 40 negativo? Positivo. Es 15 menos Negativo. 55, negativo. Este es mayor. Menos 40 metros segundo dividido de 5 segundos. Entonces, la aceleración menos, lo tengo que mantener, 40 dividido de 5, ¿cuánto es? 8. Entonces, menos 8. Menos 8. Tengo los metros, segundo con segundo,
segundo al cuadrado. ¿Este es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o uniforme retardado? Retardado. Retardado porque dio negativo y porque mis velocidades cambiaron, disminuyó, ¿no es cierto? Hubo un cambio acá, me da negativo, por lo tanto, la velocidad final, yo iba a 50 y bajé a 15, obviamente es retardado, y ahí está el resultado. Entonces, debemos primero distinguir los datos para saber cuáles son los datos que tengo que ubicar. Miro mi fórmula y lo desgloso y digo, estos son los datos que tengo que tener y descubrir cuál es la incógnita, qué es lo que tengo que calcular. Sea para un ejercicio de aceleración, o ejercicio para velocidad final, ejercicio para tiempo o ejercicio para distancia. Desgloso los datos, ¿ya? Y los busco. Y luego, la parte más fácil es ir reemplazando en mi fórmula. Y luego hacer las operaciones matemáticas para llegar al resultado, fijándome bien en los signos. Cuando voy a restar, tengo que ver, ¿no es cierto?, cuál es el valor menor, cuál es el valor mayor para saber si me queda positivo o negativo. Cuando tengo que dividir, que el valor de arriba es el que se divide por el de abajo y no inverso, porque ahí me va a dar otro resultado, ¿ya? Y a veces se van cometiendo esos pequeños errores. Y para sacar la unidad, yo veo qué me está quedando en el ejercicio. Si están los metros, tengo que escribir los metros. Hago el slash de división. Este segundo está arriba con el segundo de abajo, ocurre esto. Si este está arriba y este yo lo invierto, me queda eso. Por eso que queda S por S, S cuadrado. Dividido de 1 sigue siendo S cuadrado, ¿ya? Por eso, de ahí sale que es S cuadrado. ¿Dudas, consultas con este ejercicio? ¿No hay dudas? No, profe. ¿No? Ya. En el material que le enviaron a ustedes, ahí va saliendo el desarrollo del ejercicio y los resultados. Pero usted puede sacar, ¿no es cierto?, los pantallazos de cómo lo hicimos y cómo llegamos a ese mismo resultado. ¿Sacaron pantallazo? ¿O copiaron el ejercicio? Yo en eso estoy, profe. Ya, esperamos. Sí, profe. Ya, ahí vamos a esperar para que todos lo copien. Ya, profe. Ya, Gracias. muy bien. Ahora vamos con esta fórmula y cómo la vamos a practicar después. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, que nos muestra un automóvil que va cambiando su rapidez desde velocidad inicial a una velocidad final, por lo tanto no está quieto y va a recorrer una distancia. A diferencia del otro, me estaba marcando abajo los tiempos, ahora me está marcando la distancia que logra recorrer desde que parte hasta que llega a otro lugar con esa velocidad. Y ahí la fórmula para poder calcular distancia va a ser considerando la velocidad inicial, que me la tienen que dar, me tienen que dar el tiempo y me tienen que dar la aceleración. Entonces, cuando yo voy a hacer este tipo de ejercicio, tengo que identificar todos estos datos: velocidad inicial, tiempo, aceleración. El tiempo acá no es distinto. Cuando me pide tiempo solito, es el mismo valor del tiempo que me dio y que después lo escribo como tiempo al cuadrado. Pero no es un tiempo distinto, es el mismo valor del tiempo, ¿ya?
Entonces, esa sería la fórmula para calcular la distancia recorrida, cuya unidad de medida en el sistema internacional es metros. Y aquí tenemos entonces, dice que un ciclista que está en reposo comienza a pedalear hasta alcanzar los 16,6 kilómetros hora en 6 minutos. Calcular la distancia total que recorre si continúa acelerando durante 18 minutos. Entonces, aquí me está dando dos tiempos, me lo está dando en minutos. Aquí el ejercicio dice que está en kilómetros hora, por lo tanto, los minutos, ¿qué tengo que hacer con ellos? Si están en minutos y me dice que la velocidad es 16,6 kilómetros hora, ¿qué tengo que hacer con el tiempo que me está dando? Que está en minutos. Convertirlo en hora. Convertirlo en hora. Los 6 minutos y los 18 minutos yo los tengo que convertir en hora, y ese sería el primer paso que hay que hacer. Entonces dice, como el pedaleo continúa durante 18 minutos, el movimiento dura 24, porque tengo que sumar los 6 minutos con los 18 minutos. ¿Ya se entiende? Porque me están dando estos dos tiempos, ambos en minutos, por lo tanto, el total del tiempo que transcurre mientras él pedalea tiene 24 minutos. ¿Sí? Porque aquí me da 6 minutos y continúa durante 18 minutos. Por lo tanto, 6 minutos más 18 minutos me dan 24 minutos. ¿Ya? Y yo eso, si me fijo, acá la unidad kilómetros hora, unidad minuto, por lo tanto, como nos dijo el compañero, tengo que transformar los minutos en horas. ¿Cómo transformo los primeros 6 minutos en horas? Una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. 60 minutos. Por lo tanto, nosotros decimos 6 dividido de 60 para pasarlo a hora. 6 dividido de 60, ¿cuánto es? 6 dividido de 60, no 60 dividido de 6. 0,1. 0,1. No es 10 porque no es 60 dividido de 6, es 6 dividido de 60. Y eso nos da 0,1. ¿Ya? Y eso, 0,1 hora, fueron, ¿no es cierto?, desde que él partió hasta que alcanzó esa velocidad. Antes de alcanzar esa velocidad, él ya había recorrido 0,1 horas, o sea, 6 minutos de pedaleo, hasta que llegó a esta velocidad. Si dice que parte del reposo, ¿cuál era la velocidad inicial? Porque dice que partió del reposo. En 16,6 kilómetros por hora. No, dice alcanzó los 16,6, pero partió del reposo.
cuando comience a pedalear. ¿Qué significa que partió del reposo? 0. Que su velocidad inicial era 0 kilómetros hora, porque está partiendo del reposo. Entonces, si se fijan, todavía no empiezo a hacer el ejercicio, recién hicimos una transformación y estoy identificando los datos que me está dando este ejercicio. Entonces, ¿cómo calculo la aceleración? Como la velocidad inicial es 0, si yo digo velocidad final menos velocidad inicial, estoy diciendo 16,6 kilómetros hora menos 0 kilómetros hora. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda? 16,6 kilómetros hora. Y por eso que aquí va 16,6. ¿Ya? Porque al restarlo de 0 sigue siendo 16,6. En este caso que parte del reposo. Entonces, por eso que arriba no pongo velocidad final menos velocidad inicial, porque llego al mismo resultado. ¿Cuánto tiempo transcurrió en esto para que llegara a esa velocidad? 6 minutos. Y esos minutos en horas significan 0,1. Por lo tanto, la aceleración, para calcularla, el tiempo vale 0,1. Porque aquí lo calculamos. Entonces ahí lo reemplazo. Este es en el caso cuando la velocidad inicial es 0. Solo pongo velocidad final. Y aquí está el tiempo. Si yo divido 16,6 de 0,1 para que ustedes lo comprueben, ¿cuánto da? $16,6. 16,6 lo divido de 0,1. ¿Cuánto da? ¿Alguien tiene calculadora? Para que divida 16,6 de 0,1. 166. Da los 166. ¿De dónde saqué la unidad? Kilómetro, kilómetro, hora con hora, hora al cuadrado. Y ahí va la primera parte. Les voy a mostrar la pregunta esencial, que es para el día de mañana. Mañana vamos a hacer todos estos ejercicios para repasar. Esta va a ser la actividad. A partir de un gráfico, usted tiene que ir respondiendo todas estas preguntas porque el gráfico me da los datos. ¿Se acuerda que la semana pasada yo les enseñé a ver los gráficos y que me daban valores? Por ejemplo, abajo me da los valores de tiempo y arriba aquí me está dando los valores de distancia. Si yo tengo distancia y tengo tiempo, ¿qué estoy calculando? Velocidad. Velocidad, ¿no es cierto? Me da la distancia y yo tengo que poner distancia final menos distancia inicial dividido de tiempo final menos tiempo inicial. Y lo voy a hacer por cada tramo. Tramo A, tramo B, tramo C, tramo D. O si usted quiere ponerle 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo miro los datos? Siempre el último y después el primero. El último significa final. Abajo es tiempo. Si este es mi tramo, es 2 menos 1. O si es más largo el tramo, 2 menos 0 porque parte de ahí. 0. ¿Ya?
¿Cómo veo la distancia? La final, después la inicial. 30 menos 0. Después hago lo mismo para este tramo, luego para este tramo, luego para este tramo. Y así de a poquitito voy respondiendo. Lo primero que me pide es identificar el tipo de movimiento. Hoy día vimos dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado y movimiento rectilíneo uniforme retardado. Y hay otro movimiento que significa que se mantuvo. Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí están los tres tipos de movimiento y yo tengo que identificar cuándo es acelerado, cuándo es retardado, cuándo es uniforme, qué pasó en cada tramo. ¿Ya? Si se fija, no está difícil la pregunta esencial porque no les quise hacer una actividad con estas fórmulas que son mucho más complejas, pero que las vamos a aprender porque vamos a hacer ejercicios en clase. Aquí vamos a aplicar sobre gráficos, que me interesa también que aprendan a sacar datos de un gráfico. Y esta es su pregunta esencial después. Nosotros vamos a hacer esta actividad y de usted la va a aplicar acá, que lo puede llevar a un gráfico. O si quiere, usa los datos del ejercicio. Entonces usted tiene que ver cómo le conviene más llevar los datos a un gráfico o aplicar fórmulas. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ya? Ahora vamos a dejar de compartir. Se me hace